¡Comenzamos! Protección Civil de Chiapas. Juntos nos cuidamos mejor. Hola, muy buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy nos encontramos en otro episodio más de su programa, Proteger con Integridad y Servir con Igualdad. Como siempre, recordándoles, mi nombre es Andrea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Re. Estamos presentes nuevamente en este nuevo podcast para ustedes. Espero se encuentren muy bien, echándole ganas. Ojalá les haya gustado demasiado el anterior episodio. Pues aquí seguimos esta ocasión trayéndoles ya invitadazos de lujo aquí para ustedes. Bueno, doctora. Fíjate Luis, que el programa está tomando forma y eso es algo muy bonito y que está siendo muy bien recibido por todas las personas, y también pues agradecemos a los compañeros que nos ayudan a compartirlo para que puedan llegar a los oídos de más ciudadanos, y quizás a veces si tienen un poco de desconocimiento de la materia que tenga que ver en cuestión del servicio que tiene no solamente Protección Civil, sino las demás dependencias que nos acuerpan dentro del Estado, que se encargan de la vigilancia, de protección y sobre todo el respeto a los derechos humanos que tenemos, pues aquí en este bonito programa, pues van a estar ustedes pudiendo escuchar y agarrando un poquito de conocimiento, quizás algo que desconozcan, porque claro, tenemos que no todo lo conocemos, y a veces lo desconocido nos causa un poquito de intriga, y a veces cuando empezamos a ver en este panorama de algo nuevo que está llegando a nuestra sociedad, como que nos causa un poquito de miedo, y pues eso también hay que pues estudiarlo un poco para que podamos comprender más las cosas, ¿no? Pero antes debemos de recordar una fecha muy importante que es la razón de este programa ahora, o de este episodio, de los días 25 de cada mes. Tenemos que tener en cuenta que los días 25 de cada mes se conmemora lo que es el Día Naranja, que es una iniciativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Final de cuentas, se celebra este día para generar una conciencia y así promover la acción en la lucha contra la violencia de género. Por eso algunos de ustedes verán que algunas dependencias los días 25 de cada mes portan una prenda naranja o a veces un moñito naranja, ¿no? Entonces, este Día Naranja pues forma parte de una campaña que se denomina como Únete, que pone que vaya, la finalidad pues es poner fin a la violencia, ¿no?, contra las mujeres. Entonces, esta iniciativa fue lanzada por la ONU Mujeres, que hizo, final de cuentas, buscar movilizar a toda la sociedad en un conjunto para poder visibilizar la problemática y promover la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos. Y tocamos un tema bonito, importante y prácticamente relevante, y a veces un poquito confuso: la palabra género, en cuestión de la igualdad de género. Creo que si tú trabajas en el servicio público, te has percatado de eso, que a veces existen esos errores en esa palabra, en qué es género y qué es sexo. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, que la verdad agradecemos y le damos todos los aplausos generales, que nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy, el maestro David Vázquez Hernández. Es una persona que he tenido la fortuna de conocerlo, lo he seguido en sus páginas, en sus redes sociales. No voy a pensar que lo estoy stalkeando ahí al maestro David. Ya sé dónde vive. Pero él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, o sea, egresado de la Maestría de Defensa de los Derechos Humanos por el Centro de Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, que es ECOSISTE, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es egresado del Posttitulado de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos. Pero creo que parte de su currícula es importante, pero también, pues, bienvenido sea, maestro. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que hay espacios en los que se puedan hablar de temas que me parecen sumamente relevantes, abordar desde todos los espacios, creo que siempre lo celebro, y yo muy agradecido con la invitación. Sí, muchísimas gracias. Y pues hoy queremos tocar un tema acerca sobre no solamente lo del Día Naranja, pero la cuestión de género, ¿no? O sea, ¿por qué esa parte de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Si nos podría compartir usted, dentro de toda esa sabiduría que tiene, para que puedan las personas que nos escuchan, pues comprender un poquito de eso, porque creo que a veces eso es un tabú, hablar de género, porque se confunde género y sexo. Sí, justamente suele existir esa confusión, ¿no?, entre estas dos palabras, estos dos conceptos, que es género y que es sexo. Partiendo de como el consenso conceptual que existe sobre la palabra género, es la construcción social, política, cultural,
que se da a raíz de la diferencia sexual de las personas. ¿Y cómo lo podemos hacer más simple este concepto? Es decir, las personas nacemos, biológicamente traemos un sexo y a raíz de ahí la sociedad, la cultura, nuestro entorno empieza a asignarles ciertos papeles a las personas en razón de ese cuerpo en el que nacen, ¿no? Entonces, el género es eso, los aprendizajes que nos dan a las personas a lo largo de nuestra vida son cambiantes, no son estáticos, a diferencia de lo que suelen decir, no, es que solo hay hombre y solo hay mujer, entonces Claro. eso no puede cambiarse. El género sí se puede cambiar, el género es la educación que tenemos, no es lo mismo cómo nos enseñan particularmente a mí, cómo me enseñaron a socializarme como hombre y cómo se lo enseñaron quizá a mi abuelo, ¿no? O a las propias mujeres. Yo recuerdo que o lo podemos ver seguramente nuestras abuelas o nuestras bisabuelas no usan pantalón, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ahorita. ¿Por qué? Porque en su época, pues usar pantalón no estaba bien visto y ahora vemos a muchas mujeres usando pantalón. Eso es el género, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser socialmente hombres o cómo aprendemos a ser mujeres? Y no es lo mismo aquí en Tuxtla Gutiérrez que, por ejemplo, en otros contextos lejanos, quizá los países árabes, los países africanos o incluso las zonas rurales o las comunidades indígenas en nuestro propio contexto chiapaneco, ¿no? Eso sería el género. Y el sexo es la condición biológica, todas esas características biológicas que traemos en el nacimiento, ¿no? Y el sexo se compone de varias aristas, digamos, es la parte genital, ¿no? Los genitales que tenemos, la parte cromosómica, que es cromosómicamente cómo se define a un hombre o a una mujer, ¿no? Es XX o XY. Los genitales, si tenemos genitales masculinos o femeninos, las hormonas que producimos, ¿no? Como todo eso es el sexo, no es solamente el genital, porque se suele reducir la parte sexual a los genitales, pero en realidad hay más allá de eso, ¿no? Entonces, esas son como las dos condiciones. Y aquí, a diferencia de lo que se suele pensar, que solo es hombre y que solo es mujer, en realidad hablar de sexo también es hablar de otras realidades que existen, de otros cuerpos que también traen estas características y encontramos a las personas intersexuales, que las personas intersexuales justamente son una variación orgánica de esa realidad y que pueden existir muchas formas de intersexualidad, no vamos a entrar en debate en ello, pero entonces vemos que no solo es hombre y no solo es mujer de nacimiento, sino que también hay otras personas, ¿no? Las personas intersexuales. Sí, claro, creo que eso es importante porque también entra la parte de las costumbres, ¿no? Sí, Platicaba acerca sobre el uso de los pantalones y es cierto, yo nunca vi a mi abuelita con pantalón, o sea, la verdad, ¿no? Y recuerdo tener visibilizado a mi abuelito, sí, con su pantalón, incluso acampanado, porque eso era la moda en ese tiempo. Pero es cierto, o sea, no, ya cuando viene este cambio o esta normalización del estar permitido el usar pantalón, sí, pues es donde empiezan a surgir también a veces esas malas ideas, porque recuerdo que no, pantalón no puedes usar porque tú no eres hombre y sí, solo los hombres usan pantalón. Y creo que desde ahí empezamos bueno, ahora sí que no solo el debate, sino que empezamos a entrar con a veces un conflicto a veces entre por qué tienes que definir lo que voy a usar también, exacto. ¿no? O sea, ¿por qué un patrón me va a decir qué es lo que puedo usar o qué no? Como con los colores. Sí, Si uso rosa, no vas a usar rosa porque si no te dicen, no, pues eres gay, sí, ¿no? No puedes usar este color porque no. Incluso hasta cuando, recuerdo en una ocasión, cuando usted nos dio una plática y nos decía, ¿no? Con los bebés, cuando hay un baby shower, ¿qué es lo que sí. hacen, no? Poner color azul porque es niño y color rosa porque es niña, ¿no? Porque un amarillo o un morado, ¿no? Sí, Hay más incluso, colores. Sí. exacto, incluso a las niñas se les suele dar una gama distinta de colores. Incluso está permitido en ocasiones decir, bueno, que se ponga un azul, ¿no? Ujú. Pero a un niño no le pones un rosa, No. ¿no? Es muy, muy fuerte el significado que tiene el color en los temas de género. O, por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en las escuelas, se suele decir a los niños que se corten el cabello porque pues son hombres y los hombres tienen el cabello corto. Pero ¿quién dice que deben tener los hombres el cabello corto? No hay una ley que lo diga. ¿No? Y volteamos a ver el contexto cultural de los pueblos lacandones, por ejemplo, y tienen el cabello largo los hombres. Sí, claro. Entonces también es un tema cultural, ¿no? Realmente no podemos decir, es que como eres hombre debes tener el cabello corto. ¿Quién dice eso? ¿No? Sí.
Sí, de hecho también conozco personas que utilizan el cabello largo. Por ejemplo, el cabello de Luis por ahí va, ¿no? Ya va creciendo. Oye, oye, ya casi. Pero sí es cierto, fíjese que yo estaba leyendo una parte de que la palabra género tiene muchos significados, y es cierto, con la parte que usted nos comentaba, porque habla sobre género de construcción social, género de categoría gramatical, género de clasificación o de algún tipo. Esto porque en la cuestión de clases de tipo como género musical o un género literario, o sea, Sí, realmente esa definición o esa palabrita género sí tiene muchos aristas desde el punto que nosotros lo veamos, sí. ya sea cultural, ahora sí que ético o como nosotros lo podamos ver, ¿no? Sí, totalmente. Desde la parte de los estudios feministas de las convivencias y las relaciones entre hombres y mujeres y que buscan encontrar soluciones y respuestas también a los temas de violencia, justamente la palabra género se utiliza en este ámbito para definir cómo estos aprendizajes también producen desigualdades a raíz de lo que nos han enseñado socialmente. Sí, sí. De hecho, también el género puede influir en cómo las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con los demás. A veces hay personas que son metrosexuales. Ujú. No precisamente tienen que ser las personas gays, homosexuales, no, sino que tienen esa característica del cuidado de su piel, del cuidado de su vestimenta y todo, y a veces pues hasta mal los ven, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que bien mencionas, vemos a un hombre y no imaginamos que pueda tener como estos comportamientos de cuidado, de autocuidado, ¿no? Sin embargo, a eso voy, que el género es como cambiante y no es estático y no es lo mismo aquí que en otros países, como Sí, aprendemos, porque en Japón los hombres llevan su bolsita de maquillaje, de cremas y todo eso, porque allá el autocuidado, el tema de como de la imagen es muy fuerte y entonces hombres y mujeres se cuidan mucho, ¿no? Se maquillan, tienen cremas y aquí lo vemos y lo primero que pensamos es en dudar en la sexualidad del sí, hombre. de hecho sí, se dudaría totalmente, Los creo que sí. K-pops. No, y es Sí, cierto, la cultura que tienen ellos es de mucho cuidado, sí, casi que realmente el maquillaje fue creado, no sé si sea cierto, los dejamos ahí para que ustedes Investiguen. investiguen también, pero el maquillaje fue creado para los hombres, a final de cuentas, el cuidado hacia ellos, o sea, está pensado en ellos y no tiene nada de malo. El simple hecho es, de utilizar a veces un tipo de maquillaje, un poquito de corrector, no tiene nada de malo, a veces tiene unas ojeras enormes y no por eso van a dudar de la masculinidad que tiene. sí, claro. Socialmente, pues se ha establecido algunos comportamientos para los hombres y eso es uno de ellos, ¿no? El decir, como eres hombre, pues tú eres más tosco, eres más rudo, tú tienes que ser casi casi más salvaje, ¿no? Socialmente así se ha construido esa idea, pero ese es en nuestro contexto, ¿no? Porque volteamos a ver a otras realidades y pues son situaciones que quizá nos pueden hacer ruido, pero que realmente han logrado deconstruir y transformar esas concepciones que se tienen sobre hombre o mujer. Comparto así rapidísimo una experiencia de una amiga y siempre la comparto porque me parece interesante para ponerla sobre la mesa, que ella visitó a su hija en Suiza, está casada con un suizo y tiene un nieto varón, Ajá, y entonces ella llegó a Suiza y ve a su nieto, perdón, jugando con muñequitas, tenía una casita, y entonces le dice a la hija, oye, ¿qué estás haciendo con mi nieto? ¿Por qué le permites que juegue eso? Y allá, pues su hija le dijo, mamá, acá es muy común, son juguetes para niños, para niñas, no tienen género. Y aquí todos los niños, todas las niñas, pues realmente no hay problema con eso, ¿no? Pues claro. los niños pueden jugar muñequitas, pueden jugar trastecitos, pueden tener una casita de muñecas, quizá, por decirlo de alguna manera, y no hace ese ruido, ¿no? O lo que decíamos del pantalón, ¿no? Por ejemplo, en este mismo contexto histórico en el que estamos viendo, aquí en Tuxtla Gutiérrez podemos ver a mujeres, en México podemos ver a mujeres que utilizan pantalón, pero en África, una activista y periodista fue encarcelada por usar pantalón. Qué terrible eso, o ¿Hasta sea, dónde? hasta dónde llega la sociedad. Y es cierto, ¿no? El ser juzgadores a veces, y a veces inconscientemente como personas o como individuos cometemos eso, ¿no? Por la forma en la que viste, por la forma en la que camina, o prácticamente no vemos más allá de la apariencia física que nos da la persona, no vemos el intelecto, la capacidad, ¿no?
el profesionalismo que tenga la persona, porque nos estamos enfocando solamente en su apariencia física y con Sí, eso nos quedamos. Y sí, pues eso pues está mal, dijeran por ahí, tache guarachi, eso está mal, eso no es correcto, no tenemos que hacer ese tipo de juicios. Y creo que en esta parte, tanto del sexo como el género, entra la parte de decir quién es más fuerte y quién es más débil. Y déjeme decirle que también los hombres tienen debilidades que a veces no las expresan, pero por el simple hecho que no las expresan no indican que pues está mal, al contrario. A veces hay hombres que necesitan ayuda, que no es tan fácil, creo que como ahorita que estoy rodeada de hombres, pero creo que no es tan fácil que un hombre externe el sentimiento que tiene con otro compañero, porque claro. lo va a ver débil, ¿no? Sí, totalmente. Pues se piensa que los hombres no deben mostrar esas emociones, esos sentimientos, porque son sinónimo de debilidad y Claro. entonces estás mostrando tu parte más vulnerable y como tú eres hombre, pues eres fuerte, tanto emocionalmente como físicamente, pero eso de la fuerza también hay que cuestionarlo, ¿no? Una feminista chiapaneca, amiga mía, Patricia Chandomí, justamente hablaba del tema de la fuerza Ya. en algún momento y cómo esa realidad también es una realidad construida. Porque si, imagínense a las niñas que todo el tiempo le dicen, oye, tú no cargues esto porque eres niña, tú no trepes los árboles, tú no juegues aquí, pues no desarrollan la fuerza, porque la misma sociedad, su Sociedad. misma familia, a lo largo de toda la vida, imagínense 20 años, 30 años diciéndole a una mujer, no hagas esto porque lo tengo que hacer yo porque tú eres débil, ¿no? Y a un hombre que sí le permiten realizar todas esas actividades, evidentemente va a desarrollar más la fuerza, ¿no? Vamos a desarrollar más la fuerza porque tenemos permitidas estas actividades. Y que el tema de la fuerza también tiene muchas condicionantes, no solo es la parte quizá, digamos, lo hormonal, que la testosterona podría ser un indicador de desarrollar mayor fuerza, pero también hay cuestiones sociales, ambientales, de salud, ¿no? Por ejemplo, un hombre, un niño en situación de pobreza, posiblemente sea un niño u hombre que también sea débil, ¿no? Físicamente, porque no tiene las condiciones, no tiene una buena alimentación, etcétera. No hay una sola como situación, que en este caso sería el tema de género o sexo, para decir que la fuerza la desarrollamos los hombres. Sí, claro. Por ejemplo, y de esto van a hacer esta pregunta que le voy a hacer, maestro. A veces hay niños pequeños que están empezando ya en su desarrollo y a veces generan ciertas conductas femeninas, ¿no? Y creo que si alguno que nos está escuchando tiene algún sobrinito, familiar o algo así, eh, no por el simple hecho que tenga esas cuestiones femeninas ya indican que se está perdiendo ese Ujú. hombre, no. Creo que de esto viene la pregunta que le voy a hacer en base a su experiencia. ¿Cómo pueden las familias apoyar a sus miembros que exploran su identidad de género? ¿Cómo podrían hacerlo? Sí, aquí el apoyo de la familia es muy importante. Creo que justamente estos parámetros que nos han impuesto de cómo comportarnos los hombres y las mujeres cuando nos salimos de esos comportamientos que nos dicen esto es aceptado para el hombre, esto es aceptado para la mujer, empieza el señalamiento, ¿no? Y entonces como empieza el señalamiento, empieza la exclusión, empieza la discriminación, empieza la violencia. Y en mi experiencia, siempre el punto de partida, el punto donde inicia todas estas violencias es en el ámbito familiar. Y yo creo que Ya, aquí lo importante es que las familias apoyen a sus hijos, a sus hijas, porque si no tienen esta primera red de apoyo fortalecida, socialmente tampoco la van a tener porque se les está enviando un mensaje negativo, es un mensaje de no eres aceptado, de no eres respetado, de tú como persona no debes cambiar, ¿no? Entonces, este mensaje que se envía pues es lamentable y las familias juegan un papel importante. Entonces, ¿qué podrían hacer las familias aquí? Amar a sus hijos, a sus hijas, respetarles, aceptar esa realidad, porque son realidades, claro, no podemos decir, es que como ya se está hablando de la diversidad sexual y el lobby de género, el lobby de la diversidad sexual, eso es un discurso que se ha construido para negar esas realidades. Las personas homosexuales, las personas lesbianas, las personas trans han existido toda la vida. toda la vida. No es de ahora, no es una moda, no es un lobby, no es que estén buscando que todas las personas sean parte de la diversidad sexual. En realidad, esto es algo que existe de siempre, ¿no? No lo podemos cambiar. Sí, es cierto. Como, por ejemplo, yo escuchaba en un programa que decían, ay, vamos a traer un rayo homosexualizador para aquel que nos cae mal, pues que se haga gay, ¿no?
La verdad no es así. Y creo que esa es una cuestión tan perversa a veces, el pensar que no puedas tener una cercanía con personas que tienen sus preferencias sexuales, ¿no? Que a veces no están bajo el mismo acorde del pensamiento que tiene la otra persona. Y ahí es donde empieza toda esa lucha o Sí, ese paradigma de decir los hombres pueden más, las mujeres pueden más, ¿no? Y creo que en esta fecha de los 25 de cada mes es eso, o sea, que nosotros podamos darnos cuenta de visibilizar bien o más bien entender el parámetro de la no violencia, que no solamente es sí, hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, ¿no? sí. ¿Cómo podemos vincular todos estos aprendizajes con la Sí. violencia? ¿Cómo surge la violencia, digamos, a raíz de toda esta construcción social, cultural, política, religiosa y cómo se transforma en violencia? Pues justamente a raíz de que estos parámetros construidos Claro. se salen de ese molde, se rompe ese filtro, digamos, y entonces yo ya te señalo, yo ya no te acepto. Hay un caso que siempre comparto porque me parece muy ideal para cuando hablamos de este tema, que se dio en Guatemala, es el caso María Eugenia Morales de Sierra Ajá. contra Guatemala, se llevó ante la Comisión Interamericana y ahí el Código Civil, porque justamente las leyes las hacen las personas y las personas traemos acarreando todas estas aprendizajes a lo largo de la vida. En Guatemala, el Código Civil, en términos muy sencillos, lo voy a decir en mis palabras, decía que la mujer tenía la responsabilidad del hogar, el cuidado de los hijos e hijas y que podía trabajar solamente si no se contraponían estas actividades laborales con su responsabilidad O familiar. sea, ya tenía un rol establecido la mujer, Exacto. ¿no? Entonces vemos que si una mujer decía, bueno, yo quiero trabajar, pues jurídicamente podría decir el esposo, pues no te voy a dejar trabajar porque se contrapone con tu rol de mujer, no de madre de familia. Y entonces, ¿pero por qué? Y eso, pues, por supuesto que va a conllevar a una disputa, hay una diferencia. Yo quiero salir a trabajar, pero yo no te lo voy a permitir porque tú eres la madre y tú eres la mujer y esa es tu responsabilidad, ¿no? Entonces vemos que esta diferencia puede generar violencia. O lo que decíamos hace rato, un hombre que se sale de este molde Sí, de claro. la masculinidad que se ha construido hegemónica, le decimos a algunos, la masculinidad que dice que los hombres deben ser fuertes, que deben ser grotescos, violentos, etcétera, que se sale y tiene un comportamiento distinto, pues entonces es señalado, es golpeado, le hacen burlas en la escuela, en su familia, es rechazado, ¿no? Por supuesto que genera violencia, ¿no? Porque nos estamos saliendo de esos moldes que nos han metido la sociedad ahí. Sí, qué terrible, ¿no? Parte de la cultura, pues es muy golpeadora a veces en ese tipo de cosas. Y pues fíjate que en la cuestión hay familias incluso donde la mujer es quien se encarga de proveer en el hogar, Sí, ¿no? Donde el hombre se encarga del cuidado de sus hijos y eso no lo hace menos hombre, ¿no? exacto. O sea, por el simple hecho de no trabajar y tener el cuidado de los hijos, pues adelante. Y hay en otras ocasiones que se ha visto, y creo que quizás alguno de ustedes va a poder identificar algún caso, no sé, algún amigo, familiar, pero a veces los hombres, como es tanta esa fuerza del machismo que tienen, ¿no? No les gusta que las mujeres puedan salir adelante, que progresen. Porque efectivamente lo que usted decía, maestro, ya tienen un rol, ¿no? Y yo recuerdo en una ocasión escuché la frase que decía, es que las mujeres son como las escobas y las escopetas, Ujú. deben estar detrás de la puerta. O sea, no. O Sí, sea, y sí causa una de decir, wow, ¿no? Ese pensamiento que se tenían, ¿no? Y que se tuvo que hacer toda una revolución exacto. para que las mujeres puedan tener un poquito más de visibilidad. O sea, no es el hecho de que, ay, solamente luchar por los derechos, no, sino tener esa visibilidad en el lugar, o sea, el derecho al trabajo, el derecho al voto, el Exacto. derecho a una vida, tranquila, de no violencia, porque también los hombres sufren violencia, o sea, no podemos ignorar esa parte, ¿no? Es algo que veníamos platicando en el camino. Y Sí, sí, también hay hombres que surgen, que están en violencia y no lo dicen, que es muy diferente a una mujer. Porque precisamente, si tú ves a un hombre que a veces llega como que medio lastimado, con moretones, lo puedes preguntar y te va a decir, es que entré a hacer un trabajo de campo, fui a limpiar mi terreno y hasta ahí. Y tú dices, ah, bueno, pero si ves a una mujer sí. que está lastimada, ¿qué es lo que hace de volada? No, ¿Te ¿estás pasó algo? bien? ¿Te ¿Alguien te pasó algo? golpeó? Te golpeó, ¿no? Entonces,
creo que también ahí viene eso y como que esclavizamos mucho en la sociedad eso, no solamente en la cuestión de género y sexo, porque sí hay confusión y muchísima, aunque a veces las instituciones, programas como estos nos abren un poquito más el panorama, a veces nos confundimos y a veces empezamos a esclavizar a las personas por ese simple término. Por esas dos cositas Sí. los empezamos a justiciar de una manera brutal, ¿no? Sí, o qué decían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Cuando estábamos pequeños y de repente se nos salía quizá que nos espantaban y uno Ay, gritaba, sí. ¿no? Compórtate como hombre, ¿no? Sí, O sea, o llorabas y sí. no llores porque solamente las niñas Sí, lloran, ¿no? exacto. Y por supuesto que trae una represión emocional que puede conllevar a consecuencias en la integridad física de las personas también, ¿no? Puede toda esta cúmulo de emociones que no se logran trabajar, que no se logran expresar, puede conllevar, y así está comprobado que el alto índice de suicidios tiene también una connotación de Ah, género, porque ¿sí? los hombres son los que más en las estadísticas se suicidan, ¿no? Por toda esta carga social de represión que también existe. Sí, es demasiada. Yo nunca, bueno, por lo menos no he escuchado, no sé si usted maestro, pero que realmente un hombre logre expresar bien lo que tiene. O sea, imagínese escuchar que te diga un amigo, es que estoy yendo al psicólogo. O sea, ¿cómo lo vas a ver ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora Sí, qué le pasó, no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué tan débil? O sea, no. O sea, creo que el simple hecho de ser hombre o ser mujer, tener la cuestión masculina o femenina, tienes sentimientos. sí, No eres un robot, no eres de palo. O sea, sí sientes y sabes perfectamente que si está pasando algo en tu vida por el simple hecho de tu forma o de tu moda o la estabilidad que tengas, porque a veces hay personas que su forma de vestir, pues la juzgan de volada, sí. ¿no? Sí, a mí me toca trabajar mucho con jóvenes y la verdad es que yo sí creo que se están dando los cambios. Afortunadamente, yo estoy muy contento con que se pueden ver materializados estos cambios Claro. por los cuales trabajo y me ha tocado ver jóvenes que justamente ya empiezan a expresar sus emociones, ya empiezan de alguna manera a romper estos paradigmas que nos impusieron. Sí, no sé si a usted le pasó cuando estaba más joven, en la primaria, por ejemplo, a mí me tocó que en la primaria, en la secundaria, ver a dos mujeres agarradas de la mano y abrazándose, Era normal. porque son amigas, ¿no? Pero dos hombres hacía mucho ruido que dos hombres estuvieran abrazándose, estuvieran ahí jugando, ¿no? Aunque fueran amigos, decían, no, pues estos son pareja, ¿no? Lo Sí. decimos en otros En otros términos, términos, para pero no ofender a nadie, sí. porque sí, antes que de verdad, o sea, unas palabras bien fuertes. Y ahora yo veo a jóvenes hombres que pues están agarrando la mano, que están jugando, ¿no? Y que son amigos y que justamente dicen, pues es que yo soy heterosexual, pero pues estoy nada más como compartiendo este espacio de confianza con alguien a quien quiero, que en este caso es mi amigo, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de que hay cambios, quizá muy pocos, y la sociedad está tardando mucho en transformarse, pero qué bueno que se están dando, ¿no? Sí, creo que esos cambios son muy importantes y de verdad creo que todos en nuestros hogares, los que conviven con niños, pues también creo que ahí es donde empieza la formación desde casa, ¿no? Si ven ustedes que su niño o su niña porta algo azul o algo rosa, déjenlos, o sea, Claro. también no deben de ser como las demás sociedades. No, no le pongas esos colores porque se ve mal, ¿no? Porque al final de cuentas, como usted nos enseña, ¿no? Que el sexo, pues es algo biológico. Y el género, pues está más relacionado con los roles y las expectativas sociales, ¿no? Así Y es, sobre eso se va a enfocar, así ¿no? es. Para no perder de vista vaya, las definiciones como tales. Entonces, creo que a partir de ahí también provienen, o son un índice de cuestión de violencia, como comentaba, ¿no? Sí, A veces los hombres, por el simple hecho que su esposa no es muy femenina o no se comporta con rasgos más femeninos, muchas veces se molestan y es donde empieza, ¿no? sí, Los insultos, las cuestiones psicológicas empiezan a afectar más la cuestión de patrimonio, las encierran, evitan que salgan porque les da vergüenza, por sí, el simple hecho de que sean, ¿no? O a veces puede ser viceversa, que la mujer haga lo mismo con el hombre, ¿no? Entonces, creo que como parte fundamental de nosotros es poder definir bien eso y que tengamos como sociedad bien claro que no importa el hecho que seas mujer o seas hombre, ¿no? claro.
En 2022 me parece que la Fiscalía General del Estado sacó una estadística del delito de mayor incidencia en nuestro estado. ¿Y cuál crees que es? No, La violencia familiar. sí, ¿Y imagínate. quiénes son las víctimas? Las Ay, mujeres, los niños, las sí, niñas, ¿no? Eso también nos da una imagen de cómo está generando, cómo se está transformando estos aprendizajes que estamos hablando, estas expectativas sociales en violencia. En mi experiencia como abogado, yo soy abogado, ujú, como lo mencionabas hace un momento, en mi experiencia como abogado, yo empecé trabajando con mujeres víctimas de violencia y las situaciones que generan violencia, muchas veces uno se queda pensando si realmente puede suceder eso. O sea, yo decía, ¿cómo es posible, más bien, cómo es posible que esto genere violencia? Y que tiene que ver mucho con las expectativas sociales. Uno de los casos entre muchos de los casos que me tocó atender era una señora que llegó su esposo, no le dio tiempo de calentar la comida y el hombre le reclama y dice, oye, ¿qué haces aquí en la casa todo el día? Pues tú eres, ay, Dios mío, eres la mujer, ¿por qué no te dio tiempo ni de calentar la comida? Y la golpeó, ¿no? O sea, solo no haber calentado la comida. ¿Por qué? le Porque costó. él espera que, como es mujer, como está en la casa, pues haga eso, ¿no? Él no puede decir, bueno, pues igual y lo caliento yo, no sé, se me ocurre, ¿no? No estoy preguntando si tal vez ella está bien, si estuvo ocupada tal vez en otras situaciones, no lo sé, pero eso que es como tú eres mujer y yo espero que tú cumplas con tu papel y no lo estás cumpliendo, entonces te violento, ¿no? Entonces podemos ver cómo cosas quizá tan pequeñas, no lo sé, pueden generar Generar esa violencia, violencia. ¿no? O sea, no solamente física, sino también psicológica, porque fíjate que ahorita traigo a memoria, así no, sacando mis traumas, no, no, pero en base a veces las pláticas que nos dan o que tienen las personas en los trabajos igual, Sí, o sea, ¿quién prepara el café? sí, ¿no? Mujeres. O sea, O, ¿por qué? Porque dicen, es que yo no soy mujer, que lo prepare fulanita, y pues ese no es su rol. O sea, tú también podrías hacerlo, no precisamente tendrás que ser mujer para ir a preparar el café, o cuando ¿no? estamos en un evento, ¿no? Ajá. En alguna actividad, en un evento, ¿quiénes son quienes están ahí pasando la El agua, hojita, el la agua, la servilleta? servilleta, Las sí, mujeres, las ¿no? mujeres. Eh, yo trabajo en una institución donde la mayoría son mujeres y yo digo, no se preocupen, ahora les toca a ustedes, ¿no? Sí, Porque también hay que romper con esos paradigmas, sí, ¿no? es Si cierto. estamos hablando de violencia y estamos buscando hacer conciencia de esto, también hay que romper con esos paradigmas. Creo que no podemos tener un discurso y hacer otra cosa, ¿no? Sí, de hecho a mí me tocaba ver incluso en los trabajos donde he estado que a veces hasta las mujeres agarraban el garrafón y ponían, ¿no? No por el simple hecho. Y era algo normal Sí, para nosotros ver que a veces las mujeres agarraban y ponían el garrafón, pero en otros lugares no lo hago porque pues no soy hombre sí, y pues lo único que lo puede hacer es él, ¿no? Entonces creo que nos agarramos unos ciertos roles que sí es como que medio dramático porque a veces no por el simple hecho de ser mujeres, porque te van a ver con un escobo y con un trapito en la mano, claro. ¿no? No sé si recuerdas que salió una declaración hace mucho tiempo de Julián Álvarez que decía que él, no sé, sí creo que fue Julián Álvarez, que decía que él no se iba a enamorar de una mujer que no cumpliera con el rol, su papel de mujer, que Ya. era estar en casa, bonita y Barrer y trapear, ¿verdad? exacto, sí, ¿no? Que no supiera barrer y trapear, eso fue lo que dijo, ¿no? Sí. Entonces vemos cómo pues una persona que tiene un poder social de poder influir en las personas que diga eso, dice, no, pues si Julián Álvarez lo dice, pues, Pues ¿por yo qué no? también, no, y Exacto, luego eso sí, sí, eso sí, seamos sinceros, creo que todos, es que lo dijo fulano de tal, lo voy a hacer, ¿no? Y no está bien, creo que eso está ya lejos de ser algo malo. solo espero que no me vayan a funar Ah, sí, no, los fans los fans de de Julián Julián Álvarez, Álvarez. nosotros, pues. No, es que creo que a veces es porque no sabemos esa definición. O sea, el hecho de jugar los roles, el hecho de la identidad que se tiene, porque ahí está la medallista Soraya Jiménez, Sí, ¿no? Mujer, atleta, levantaba esas pesas enormes, que solamente lo veíamos para hombres, ¿no? Ese tipo de disciplina, que lo veíamos para hombres y cuando vemos a mujeres, wow. Y también el fútbol, exacto, ¿no? En el fútbol igual, hay el fútbol femenino y hacia los hombres también, el fútbol, y ves a niñitas a veces con su uniforme de su jugadora favorita. sí, Y no por ese simple hecho, pues ya los vas a tratar de decir, no, no juegues porque el fútbol solamente es para niños. Y eso, a mí me tocó vivir eso,
todavía cuando estudiaba, hace muchos años, no es cierto, no estoy tan grande, pero me tocó esa experiencia de que no juegues fútbol porque solamente juegan los niños. No, y a mí no me importaba. De portera andaba yo, pues, ¿no? Sí. Recibiendo los balonazos todavía, ¿no? No de defensa, no, de portera me metía. Pero es eso, y incluso ya ahora ya hay deportes que son mixtos, hasta el Sí. básquetbol, el fútbol ya son mixtos, el tocho banderola también, ¿no? Entonces ya hay más visibilización de eso, pero volvemos a caer en lo mismo. La sociedad pareciera que a veces caminamos uno, retrocedemos dos, ¿no? Sí, lo que decías hace un momento se me vino a la mente algo que también escuché yo cuando estaba pequeño. No sé si a ti te tocó escucharlo, que decían, bueno, tú no hagas fuerza porque se te va a caer la matriz. Sí, sí es Y cierto, justamente sí. se me viene a la mente porque ahorita mencionaste a Soraya Sí, es Jiménez, ¿no? cierto, sí. Que ella, pues levantaba pesas, Sí. ¿no? Y nunca vimos que tuviera una complicación en su integridad física ahí por un tema Por un tema de fuerza. de fuerza, ¿no? Sí, claro. Entonces, son ideas que no tienen un sustento válido, un sustento objetivo, un sustento incluso hasta científico, podríamos decirlo, para poder decir, no, pues es que sí, como nació con estos genitales, pues eso es una realidad, ¿no? No podemos hablar de estas realidades que finalmente se construyen y que se terminan, si lo analizamos y lo vemos desde esta óptica, terminan siendo simplemente como aprendizajes, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué iniciativas conoces o sabes que existen para fomentar la educación sobre la diversidad de género? Se supone que las escuelas deben dar una educación, además de que sea laica, basada en los derechos humanos y en el respeto a la diversidad. Lamentablemente, estos como argumentos sobre el género que decíamos hace un momento, trae como consecuencia que haya resistencia en que se aborden estos temas desde la infancia, Ya. desde el momento en el que el niño o la niña pues tiene la educación formal. Y hace poco, una de esas iniciativas, y esto viene a que hace poco una de esas iniciativas eran la nueva escuela mexicana y los libros que hablaban sobre diversidad sexual, Sí. Que sobre algunos no lo exacto, quisieron. ¿no? Y entonces eran, pues a mi hijo no le vas a enseñar esto, pues le estoy enseñando a que existe esta diversidad y que esa diversidad hay que ser respetada, como una persona que tiene el cabello blanco, como una persona que tiene el cabello negro, como una persona que tal vez es alta, baja, así existe la diversidad de las personas. Y esa diversidad tiene que ser respetada, ¿no? Entonces, de hecho, está normado en la Constitución que la educación debe basarse en estos principios, ¿no? En el principio del respeto a la diversidad, a los derechos humanos, la igualdad de género, pero hay una resistencia social para que se aborden estos temas. Y salió una desafortunada iniciativa que buscaba prohibir que se diera este tipo de educación en las escuelas y que los padres podían decidir si enviaban a sus hijos o no a esas clases, ¿no? O sea, así de grave esta situación, esta resistencia a abordar estos temas. Y los padres decían, no, pues es que yo no quiero que mi hijo vea esos temas porque se va a convertir en gay o en lesbiana. Y si se convirtiera estoy usando esos términos, porque no es que te conviertes, ¿no? Claro, No te conviertes. La sexualidad es una realidad. Entonces, si se llegaran en algún momento a decir sus hijos e hijas, pues mamá soy gay o mamá soy lesbiana, tampoco habría problema. Yo no entiendo por qué justamente los padres, madres, algunos por supuesto, no fue una iniciativa respaldada por toda la sociedad, una parte de la sociedad que se resiste a ello, era quienes justamente decían, bueno, no quiero que tengan este tipo de educación, pero aquí hay que voltear a ver por qué no quiere, ¿no? Porque mi hijo me dirá el día de mañana que es gay y si te lo dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, no? Pues tendrías que aceptarlo, amarlo como la persona que es y sobre todo como tu hijo o tu hija, ¿no? Sí, claro, es que, digo, venimos arraigados porque también seamos conscientes, nuestro estado también es como que muy reservado en esas cosas, ¿no? Y a veces, muy tradicionalistas, sobre todo nuestra cultura, nuestras formas de ver, y sí se generaliza muy feo. O sea, sí es fuerte ese Sí. tema de la cuestión por el simple hecho de que la preferencia, el rol, lo que cumpla o lo que tiene que hacer. Y por eso también a veces, pues lamentablemente,
pues hay personas que se quitan la vida por eso, Sí, porque sienten que no encajan, ¿no? O sea, por el simple hecho de que no siento que no pertenezco a este grupo, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces está con un cierto de grupo y dice, ay, aquí me siento bien. sí, O sí, claro. sea, ¿por qué? Porque quizás la misma ideología, el mismo pensamiento, su forma de ser, y creo que todos en el trabajo, si los de financieros, los juntados con los informáticos se sentirían raros porque no hablarían el mismo Sí. idioma, pero no por eso dejan de ser personas, no por eso dejan de ser personas que sienten, que viven, que piensan, ¿no? Sí, totalmente. Pues otra iniciativa es las que se dan en las instituciones, hablar de estos temas constantemente como Sí, de cada mes. el 25 de cada mes, a traer estos temas sobre la mesa, ayuda a que justamente también se logre hacer un análisis, una reflexión de qué es lo que está pasando detrás de todo esto que socialmente nos dicen. Sí, de hecho, por eso a todos ustedes los invitamos a que se unan a esta campaña que se conmemora todos los 25 de cada mes para que cuando sea día 25 portes algo naranja y pues te unas a esta campaña y la practiques. Incluso, de hecho, en el episodio pasado estábamos hablando que el mes de agosto tiene un valor, ¿no? Y su valor pues es el respeto. Y creo que aquí incluye la forma de poder respetar a las personas, a la sexualidad que tengan, Claro. al rol que manejen, a lo que se tengan, ¿no? Entonces, otra pregunta que queremos hacer es, ¿cuál crees usted, o sea, cuál crees tú que es la importancia del uso de los pronombres correctos en el respeto a la identidad de género? Ayuda muchísimo. Hay una resistencia, nuevamente, creo que la palabra que estoy usando mucho es resistencia, pero es que Sí, la hay en la sociedad a poder nombrar a las personas como quieren que las nombren, ¿no? sí, claro. Y yo les pongo el ejemplo siempre cuando hablo de este tema, decir, hay personas que se llaman Marías Guadalupes, por ejemplo, o que se llaman Fernandas, o cualquier otro nombre, ¿no? Y si se llaman María Guadalupe, no me gusta que me digas María Guadalupe, dime Lupita, ¿no? Sí. Porque María Guadalupe me suena como muy fuerte. Y entonces le decimos Lupita, ¿no? Ujú. O a Fernández le decimos Fer, ¿no? O a cualquier otra persona. Aceptamos que hay una forma en que les gusta que sean llamadas a estas personas y que respetamos eso y entonces les llamamos así, ¿no? Por Sí. cariño, porque nos lo piden, etcétera. ¿Y por qué no hacer lo mismo con los pronombres? ¿Sabes qué? A mí me gusta que me digas ella, pero es que me suena raro y no existe el ella. Pero ¿por qué si aceptamos como válido otras formas de respeto hacia las personas y de ser nombradas y esta en particular no? Claro. Porque nos resistimos, decía que esa es mi palabra el día de hoy, nos resistimos a que hay otras realidades y que no queremos ver esas realidades, que no queremos aceptar esas realidades, que no queremos respetarlas y entonces me niego a llamarte con tu pronombre correcto. Claro, creo que es como todas, ¿no? A veces hasta en los discursos que se hacen, ¿no? Sí, Él o las y los. Creo que eso es importante, ¿no? Porque recordemos que tanto todas las normas que se fueron realizadas, pues fueron hechas por hombres en su momento y así se fue construyendo y sobre ese paso se siguió marchando, ¿no? Algo que tengo muy presente fue cuando llegó la presidenta, sí, ¿sí? Y dijo, es presidenta con A. ¿No? sí, Y fue un sí, sí, boom, sí. un wow y un todo y el eslogan, llega una, llegan todas, ¿no? Sí, y sobre ese tema que dices de la presidenta con A, Ah, como decía así ella, ¿no? es. Pareciera que es como algo nuevo, pero incluso creo que lo platicamos en el camino. Muchas personas que están en contra de utilizar los pronombres correctos, de nombrar a las mujeres, por ejemplo, en esto como presidenta, muchas veces son quienes menos conocimiento tienen realmente de la historia del lenguaje, de cómo se ha construido el lenguaje, quienes lo han construido de las reglas gramaticales, porque muchas veces se utilizan como argumento eso, las reglas gramaticales. Y realmente la palabra presidenta se ha utilizado desde el siglo 2015. Ahí la Real Academia de la Lengua Española ha Sí, documentado que se utilizó en el siglo XV, en 1800 también. Hay antecedentes y la Real Academia de la Lengua Española, utilizando los mismos argumentos que tienen las personas, voy a decir que la Real Academia de la Lengua Española dice que es válido utilizar la palabra presidenta. ¿Por qué? Porque quienes construyen el lenguaje, quienes hacen el lenguaje, son las personas y las personas están validando justamente el uso de estas expresiones, ¿no? así que si tú nos escuchas, pues abre esa Abre conciencia, tu conciencia, como abre tu dice nuestro conciencia, gobernador. sí, abre tu conciencia y ve más allá de lo que se ha estipulado. O sea, realmente el respeto que se debe tener con las personas, sin importar su color, sin importar la raza, sin importar lo que sea, es lo importante. Creo que ahí nos Sí, define mucho como seres humanos, como personas,
como individuos entre nosotros, el poder trabajar juntos y juntas, ¿no? Creo Sí. que eso es como parte principal. Entonces, vamos a ir cerrando poco a poco, pero vamos a bombardear aquí a nuestro invitado, ¿no? Pero queremos que nos diga, por ejemplo, el sexo. Ya sabemos que la diferencia que nos dio, que son biológicas entre una mujer y un hombre, ¿no? Que son realmente naturales. Entonces el género se va más hacia las creencias, ideas y atribuciones sociales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué atributos puede tener, o sea, cuáles serían los atributos tanto femeninos como un atributo masculino? ¿Como cuáles, más o menos? Los que se han construido socialmente, por ejemplo, y que generan justamente roles y estereotipos de género, son que las mujeres son más delicadas, que tienen Ajá, ese instinto maternal, que son más cuidadosas, que son más expresivas. Esos son como roles que se han construido socialmente y que los hombres somos rudos, no tenemos la capacidad de expresar, que somos más objetivos, más racionales, más fuertes físicamente, incluso emocionalmente. Se dice que los hombres somos más fuertes, ¿no? Pero lo que decíamos, son estas etiquetas que nos ponen a raíz de eso, porque pues hombres y mujeres pueden ser emocionales, hombres y mujeres pueden ser racionales, hombres y mujeres pueden ser fuertes físicamente, ¿no? claro. Yo he visto aquí en Tuxtla Gutiérrez hay una gasera muy famosa que de repente me ha surtido de gas en mi casa y que son mujeres las que cargan el gas y yo no puedo aguantar el tanque de gas, ni siquiera sé Ni en ponerlo, mi ¿no? garrafón, ni ¿No? poner el tanque En- vacío, ¿cierto? Esto nos hace, ¿y por qué lo pongo, no? Como ejemplo, porque justamente la fuerza física no es solamente de los hombres, ¿no? Claro. Las personas en general pueden desarrollar la fuerza física, Ay, qué no bonito. importa si son hombres, si son mujeres, ¿no? Entonces, estas etiquetas, estos atributos son los que se han puesto y se han impuesto más bien a las personas por estas diferencias sexuales. Sí, creo que así ya se nos quita también esos prejuicios tan malos, ¿no? Que se tienen, porque a veces, si una mujer, por ejemplo, la ves con un descote, o sea, ya, Ujú. está enseñando Sí, todo, está coqueteando o algo, ¿no? Y si a un hombre lo ves, bien arreglado, es guapo, porte, pero una mujer que sí. tenga tantito un descote, ay, no, hombre, ya se le cae el mundo Y pregunta, encima, ¿quién va a ¿no? saber pues que te arreglaste tanto? Sí, pues, sí, ¿No? es cierto. O sea, ¿a dónde vas? ¿A qué Ujú. vas a conseguir? ¿A qué quieres? Sí, ¿No? La verdad, eso, y eso está mal. Creo que ya dejemos eso a un lado y empezamos a vivir como sociedad, empezamos a vivir como personas más unidas y juntas y respetando, ¿no? claro. Creo que ahora los roles de género, ¿no? Todas las actividades que hacemos no son específicas tanto de hombres como mujeres, ¿no? Entonces, de ahí hay que empezar a partir y empezar a practicar. Ahora, para ir cerrando, maestro, ¿qué nos puede decir, así como en materia de conclusión, la importancia del conocer el género que tenemos y sobre todo la parte del sexo que también biológicamente traemos? Pero ¿cómo se incluye estas dos palabras todos los 25 de cada mes? Sí, yo creo que aquí es importante hacer una reflexión y hacerla desde la honestidad, desde vernos a cada persona como personas y entender que estos aprendizajes que nos resistimos a cambiar traen consecuencias negativas, ¿no? Y sí creo que las personas podemos hacer esta reflexión. Yo ahorita el discurso que traigo ha sido porque he estado preparándome, he estado leyendo, he estado haciendo estos análisis, estas reflexiones que en algún momento decía, ¿cómo es posible que yo haya llegado a pensar esto? ¿No? Entonces, ¿cuál es mi mensaje que yo enviaría? ¿No? Que todas las personas reflexionemos sobre estas expectativas sociales que se tienen, estos aprendizajes que nos han dado nuestras familias, la sociedad, todo el contexto que nos rodea, que lo pongamos en reflexión, porque creo que la información la tenemos, ¿no? Hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de temas de género, hablamos de diversidad sexual, hablamos de todo esto y eso significa que la información por lo menos alguna vez nos ha llegado. Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo la estamos transformando en realidad? Y es necesario que esa información que tengamos la pasemos a hechos concretos, ¿no? Desde algo tan sencillo como podría ser no me burlo de esta persona o respeto su identidad, hasta algo más significativo, empezar a trabajar de manera consciente en cambiar y transformar estas realidades, ¿no? Entonces,
Yo lo que invito es a la reflexión, que cada que digamos, no, pues ese hombre o esa mujer se está comportando de tal manera, reflexionemos por qué estamos preguntando eso, ¿no? Y qué tanto impacto puede tener eso en la vida de las personas y cómo también impacta en nuestra realidad. Sí, tiene razón, maestro. La verdad es, nos vamos con esa linda reflexión que nos da y agradecemos a todas las personas que nos escuchan y compartan, de verdad. También agradecemos las instalaciones del ENAPROC, que recuerden muy bien que es una universidad, la Universidad del Rescatista. Por si alguno de ustedes tiene interés, puede visitar nuestras páginas. Luisito, ¿cuáles son las páginas? Recuérdanos cuál es la página para que podamos tomar alguna información que requeramos, ¿no? También los cursos y todo lo que necesiten, diplomados, maestrías, licenciaturas. Bueno, claro que sí. La Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Universitario Chiapas, cuenta con su página oficial que es Escuela Nacional de Protección Civil.mx. No hay otra más. Es la única en la que pueden acceder y pueden registrarse algunos de los doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, cursos cortos. Pues ahí los estamos esperando. Nuevamente agradeciendo aquí que nos están prestando sus instalaciones. Pues es un tema que hoy realmente yo estoy así como que aquí escuchándolos a su gran información que nos están compartiendo y realmente es de aprendizaje y esperemos que todos reflexionen como esta parte que están comentando aquí el maestro y la doctora. Sé que hay muchas personas, bueno, se puede decir que, no sé si se puede decir, machistas, que bueno, sigue largo el tema aquí, ¿no? Y pues realmente ya va a concretar 1 hora y Sí, realmente pues. ni se sintió esta plática por el maestro David y la doctora Andrea, pues yo estoy como alumno aquí escuchando y realmente es muy interesante todo lo que comentan. De hecho, esperamos que no sea la última vez que nos acompaña, maestro, Muchas de gracias, yo verdad, encantadísimo de venir porque siempre. hablando de un tema que dijo Luis sobre el tema de las masculinidades, creo Sí. que nos vamos a enfocar también en eso. Espérenlo muy pronto, pero de verdad agradecemos mucho, maestro, que nos haya orientado con todo esto. Tener invitados especiales para nosotros desde ahora es importante porque nos dan desde el punto de vista de todo el trabajo que han hecho, ¿no? Tengo entendido que usted es maestro, comparte Sí. con alumnos, entonces está cerca de un sector que está altamente golpeado por la sociedad, Sí. porque hay muchos jóvenes, hay alto índice de jóvenes que a veces se quitan la vida por eso, pero sobre todo que lleven un mensaje también ellos, me imagino a su casa, porque también soy maestra, Sí. y es bonito cuando un alumno o una alumna se acerca contigo y te dice gracias por lo que dijo. No creo que Sí. es algo muy Exacto, muy alentador. alentador, efectivamente, para el trabajo que se haga. Entonces, creo que todas las personas que nos están escuchando, si en algún momento ustedes han incurrido, quizás a veces en alguna falta de alguna cuestión de indiscreción, a veces hay que recapacitar y como dice el maestro David, pensar y analizar por qué estamos teniendo esos pensamientos, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la invitación. Espero regresar nuevamente. Y la verdad es que estos espacios siempre se van a celebrar y siempre son importantes para lograr transformar la conciencia de las personas. Claro que sí, así es que no se olviden, todos los 25 de cada mes vistan una prenda color naranja porque estamos haciendo esta campaña de únete para evitar la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, nos despedimos, mi nombre es Andrea. Muchas gracias, mi nombre es David Vázquez Hernández. Yo soy Luis Rey, pues muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente, bueno, nos escuchamos En el siguiente episodio, así Así es. es. Muchísimas gracias, hasta luego y cuídense. Un saludo desde Protección Civil. Protección Civil de Chiapas. Juntos nos cuidamos mejor.